No se olvida el sonido de la traición. No llega como un trueno ni como una campana de alarma. Llega agudo, repentino, como un cristal rompiéndose dentro del pecho. Ese día empezó como cualquier otro. Estaba en la cocina, escuchando la radio a medias, removiendo una cucharilla en mi café mientras el sol de la mañana se colaba por la ventana. Acababa de volver de la tienda con pan fresco y leche de almendras, la favorita de Tess, y tarareaba una vieja melodía sin pensar. La vida era normal. Sencilla. Y de repente, dejó de serlo. Oí que se abría la puerta y supuse que era la hermana de Tess, que volvía a aparecer sin avisar, como siempre. ¿Aline? Tenía esa forma de entrar en casa como si pagara alquiler. Casi nunca me miraba a los ojos, lo cual no me importaba. La toleraba, por el bien de mi esposa. Pero esa mañana, entró con otra energía. Apagado. Nervioso. Con los ojos abiertos. Y detrás de ella estaba Tessa, con el rostro tenso, como si le acabaran de decir que alguien había muerto. Me giré lentamente, con las tazas de café aún calientes en la mano, lista para darle los buenos días. Pero no tuve la oportunidad. Adrien me dejó embarazada. 7 palabras. Así de fácil. A Alina se le quebró la voz al decirlo, e incluso le tembló el labio, como si fuera una obra mal ensayada. Y me quedé allí, paralizada. El aire dejó de moverse. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No respondí, no porque me sintiera culpable, sino porque mi cerebro se negaba a procesar que esto estaba sucediendo en la vida real. ¿Qué clase de broma era esta? Pero Tessa no me preguntó nada, no buscó la verdad en mis ojos. Ni siquiera parpadeó. Su rostro se retorció de puro asco y, sin dudarlo, crack, su palma chocó contra mi mejilla con tanta fuerza que mi cabeza se giró bruscamente y la taza que tenía en la mano resbaló, haciéndose añicos en el suelo de baldosas. Ni siquiera levanté la mano para tocarme la cara. Estaba demasiado aturdida. No porque me doliera, sino porque en un segundo, la mujer con la que había construido una vida, con la que había compartido secretos, con la que había susurrado en la oscuridad, se había convertido en una extraña con fuego en la mirada y veneno en la boca. Tessa, grazné, encontrando por fin la voz. ¿Qué demonios eres? Pero antes de que pudiera terminar, sus hermanos irrumpieron como si hubieran estado esperando afuera con las mangas arremangadas. Jared y Marco, con complexión de defensa, siempre tenían algo que demostrar. Tampoco hicieron preguntas, simplemente me agarraron, uno por cada brazo, y me arrastraron por la casa como si fuera un perro callejero dejando rastros de barro en alfombras blancas. Seguía descalzo, con mi camiseta vieja puesta, intentando comprender qué demonios había pasado. Quítame las manos de encima, murmuré, pero me salió demasiado bajo, demasiado confuso. De todas formas, no me escuchaban. Una vez afuera, Jared me dio un puñetazo en el estómago sin previo aviso. Marco me empujó contra la valla con tanta fuerza que vi estrellas. No me defendí. No sé por qué. Quizás debería haberlo hecho. Quizás debería haber gritado, haberlos llamado mentirosos, haberles dado mis propios puñetazos. Pero no lo hice. Los vecinos se asomaron por las ventanas. Alguien del otro lado de la calle empezó a filmar. Capté el destello de la cámara de un teléfono justo cuando Jared escupía a mis pies y gritaba, ¡qué monstruo tan enfermo! Se me nubló la vista, pero no de dolor. De vergüenza. De esos que no me pertenecían, pero que me habían metido en la garganta. Me dejaron allí, magullado. Humillada. ¿Sola? ¿Y Tessa? No me siguió afuera. No se fijó si aún podía mantenerme en pie. Simplemente se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, con el anillo de bodas aún en la mano, como si significara algo. Su expresión era una mezcla de dolor y certeza, como si ya me hubiera enterrado en su mente. Cojeé hasta el borde de la calle. Mi teléfono vibraba sin parar. Mensajes de gente con la que no había hablado en meses. Llamadas que no contesté. No sabía qué decir. Oye, qué curioso. La hermana de mi esposa me acusó de algo vil, y al parecer ya me habían juzgado, condenado y sentenciado antes de que pudiera preguntar qué demonios estaba pasando. Volví adentro y preparé mi maleta. No me despedí. No intenté explicarlo.
¿Qué sentido tenía? No querían la verdad, querían un villano. Alguien a quien culpar. Un hombre al que podrían apedrear y sentirse justificado por ello. Te pasas la vida construyendo un hogar, pensando que el amor significa seguridad. Pero la verdad es que la gente te atacará en cuanto sea más fácil que hacer preguntas difíciles. Me quedé mirando la taza rota en el suelo, luego mis manos temblorosas. Tenía los dedos manchados de sangre, de la cerámica rota o de los golpes, no lo sabía. No importaba. Me duché. Me envolví las costillas con una toalla. Escribí una línea en el espejo del baño con jabón. Ni siquiera preguntaste. Luego me fui. Sin gritos. No hubo una salida triunfal. Solo un hombre con la mandíbula magullada y el corazón vacío, abandonando la vida que creía real. Ni siquiera sabía a dónde iba. Sabía que no podía quedarme. Lo curioso es que siempre crees que notarás el momento exacto en que tu vida se desmorona. Como si suenen sirenas o alguna alarma interna profunda. Pero solo bastó una mentira y una bofetada. ¿Y esa bofetada? No solo me dio en la cara. Mató una parte de mí que jamás recuperaré. Dicen que la verdad te hará libre. Pero eso solo ocurre si alguien se queda lo suficiente para oírla. 2 días después de irme, revisé mi correo electrónico en una pequeña biblioteca pública a las afueras del pueblo. Nada grave, solo intentaba acceder a mis cuentas, cancelar suscripciones y actualizar contraseñas. Pero entonces vi el asunto, notificación de baja administrativa. Era de mi empresa. Me senté en esa silla de madera rígida, con la sudadera baja, y leí el mensaje 3 veces. Las palabras no cambiaron. Dadas las graves acusaciones que circulan en línea, la junta directiva ha decidido que lo mejor para la empresa es iniciar un proceso de separación a la espera de una investigación formal. ¿Qué acusaciones? No había publicado nada. No había hablado con nadie, salvo con el empleado de la gasolinera y el dueño de un motel al que solo le importaba si pasaba mi tarjeta. Pero los chismes habían cobrado fuerza. Me conecté a las redes sociales, algo que rara vez usaba, y ahí estaba. Un hilo. Sin nombres, pero con suficientes pistas para cualquiera que nos conociera. Hombre casado. Cuñada. Escándalo. Embarazo. Traición. Justicia. Publicaciones llenas de acusaciones vagas, citas fuera de contexto y, por supuesto, gente opinando como si fueran testigos presenciales. Hombres como este abundan. Se merece la muerte. ¿Por qué no se les cree a más mujeres? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fue como ver mi propio funeral, uno celebrado por internet, donde la multitud tira piedras en lugar de flores. Al tercer día, mi casero me envió un mensaje: oye, amigo. Lo siento. Solo negocios. Pero los demás inquilinos están preocupados. Necesito que desocupes la propiedad antes de fin de semana. Me quedé mirando el teléfono un buen rato antes de escribir, sin problema. Hoy me iré. Y así fue. No discutí. No supliqué. No pedí tiempo para explicar. Porque ahora entendí algo. Cuando te acusan de algo, sobre todo siendo hombre, sobre todo de algo vil, la verdad no importa, no de inmediato. La gente elige un bando, y la mayoría elige el que les hace sentir bien consigo mismos. Te sorprendería lo rápido que una persona se vuelve invisible. Había una panadería calle abajo que visitaba todas las mañanas. La dueña, una amable señora mayor llamada señora Ingram, solía servirme el café con una sonrisa y decirme: vuelve a tomarlo. Una mañana, como siempre, entré y la vi congelarse a mitad de la taza. Me miró, luego bajó la vista al mostrador y murmuró: hoy cerramos. Había 3 personas sentadas detrás de mí. Una mujer en la mesa de la esquina susurró: es él. Salí sin decir palabra. Al 5.º día, mi teléfono estaba prácticamente inservible. Tessa me había bloqueado. También su madre, Eloise, y todos los amigos a los que solíamos invitar a nuestras noches de vino y cumpleaños. Incluso gente que apenas conocía, amigos de amigos, desapareció repentinamente de mis contactos. Era como si temieran que el rumor se les contagiara por simple asociación.
Una vez ayudé a Eloise a trasladar un juego de patio entero a su jardín trasero durante una ola de calor. Me había llamado el hombre más confiable de la familia. Ahora estaba en Facebook, comentando en una publicación sobre la traición de sangre, diciendo que algunos hombres son lobos disfrazados de familia. Lobos. Ya ni siquiera era humano. Me quedé callado después de la bofetada. Después de la paliza. Después de la vergüenza. ¿Pero leer eso? Rompió algo pequeño y definitivo dentro de mí. Quería gritar, contraatacar, publicar capturas de pantalla, mensajes de voz, cualquier cosa para defenderme. Pero no tenía nada. Porque no había nada que demostrar. Sin reuniones secretas. Sin salida a bolsa. Sin pruebas. Porque lo que me acusaban nunca ocurrió. Pero no hacían falta pruebas. No cuando la mentira era más emocionante. Un amigo de la universidad me llamó esa noche. Era uno de los pocos que aún no me había ignorado. Oye, tío, dijo con cautela. Mira, no quiero entrometerme, pero ¿de verdad lo hiciste? Colgué antes de que terminara. Porque si alguien que me conocía desde hacía 10 años tenía que preguntar, no quería volver a hablar con él. Me alojé en un motel barato cerca de las afueras de la ciudad y me quedé mirando el techo manchado durante horas, con la mente dando vueltas como un ventilador roto. ¿Cómo podía una sola frase arruinarle la vida a un hombre? Pensé en los momentos que había dado con tanta generosidad, llegando temprano a las reuniones familiares, armando muebles para el primo de Tessa cuando se mudó, ayudando a Lina a instalar una estantería una vez mientras ella revisaba su teléfono y me decía que me faltaba un tornillo. Ahora era un fantasma en la memoria de todos. Una versión de pesadilla de mí misma que podían odiar y olvidar sin culpa. No hubo fecha de juicio. No hubo juicio. No hubo informe. Solo una historia. Y una vez que echó raíces, no necesitó luz solar. Solo susurros. No se trataba de justicia. Se trataba de juicio. De actuación moral. Sobre dar la impresión de creer más en las mujeres que en esforzarse por descubrir la verdad. Y Alina cumplió bien su parte. Un amigo de un amigo me contó que estaba recibiendo regalos de condolencia, gente que la visitaba y la llamaba valiente. Su biografía en redes sociales incluso decía sobreviviente de un corazón roto. Me dieron ganas de vomitar. Tessa ni siquiera me escribió. Ni una sola vez. Revisé mi cuenta bancaria y me di cuenta de que no podía permitirme quedarme donde estaba mucho más tiempo. Mi indemnización por despido de la empresa estaba congelada. Y se rumoreaba sobre posibles acciones legales. ¿Por qué? Ni siquiera lo sabía. Y fue entonces cuando finalmente me asaltó el miedo. No el miedo a ser odiado, sino el miedo a ser olvidado. A no ser nadie. Un nombre que solo significaba vergüenza. Esa noche me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Mi barba se había vuelto irregular. Mis ojos estaban apagados. Parecía culpable. Y eso me aterrorizaba. Porque si así me veía yo, ¿cómo me veía el mundo? Uno piensa que toca fondo de golpe. No. Viene lentamente. Capa a capa. Hasta que te das cuenta de que nadie viene a salvarte. Y si quieres sobrevivir, tendrás que convertirte en otra persona por completo. Preparé una maleta pequeña, vendí el resto y compré un billete de ida. Sin dirección de reenvío. Sin destino lógico. Solo lejos. Lejos de la mentira. De la bofetada. De quienes la dejaron propagarse como fuego mientras yo estaba en medio, ardiendo. Cuando llegas al punto en que incluso tu nombre te parece una carga, es hora de soltarlo. Esa mañana, entré en una pequeña agencia de viajes escondida entre una lavandería y una casa de empeños. El tipo de lugar que la mayoría de la gente pasa por alto. La campana sobre la puerta tintineó como si no la hubieran tocado en años. Una joven detrás del mostrador levantó la vista de un crucigrama y preguntó, ¿a dónde? Dudé. A cualquier parte menos aquí, dije en voz baja. Se rió como si estuviera bromeando, pero no era así. No me importaba dónde terminara. Solo necesitaba un boleto, una dirección y una oportunidad para desaparecer. Al final del día,
estaba sentado en un autobús rumbo a un pueblo que no podía pronunciar, con un nombre falso y una bolsa de lona con todo lo que me quedaba, 2 mudas de ropa, un par de botas, mi viejo portátil y un cuaderno de cuero marrón lleno de bocetos, anotaciones y recuerdos del hombre que fui. El viaje fue largo y tranquilo. Me senté en la parte de atrás, observando cómo cambiaban los paisajes, los edificios de la ciudad daban paso a campos secos, luego a bosques, y luego a una costa que se extendía como si no tuviera fin. En algún momento del camino, dejé de contar las horas. No dormí. No comí mucho. Me quedé mirando y pensando. Es extraño, el tipo de silencio que se instala después de que tu vida explota. No es paz. Al principio no. Es más como una niebla entumecida, la ausencia de ruido que deja espacio para que la culpa y la confusión resuenen con más fuerza. No dejaba de darle vueltas en la cabeza. La bofetada. La mentira. La forma en que todos se dieron la vuelta tan rápido, como si hubieran estado esperando una razón para odiarme. Me pregunté si había algo en mí que todos habían visto mucho antes que yo. ¿Era demasiado callado? ¿Demasiado servicial? ¿Demasiado fácil de olvidar? Ese último pensamiento persistió más que los demás. Fácil de olvidar. Para cuando llegué a mi destino, la niebla afuera se había espesado, y el autobús era uno de los 2 únicos vehículos en una estrecha carretera costera. El conductor se detuvo en un estacionamiento de grava y dijo, última parada. Me pareció bien. El lugar era pequeño. Remoto. Sin torres de telefonía móvil. Solo edificios de madera que parecían no haber sido pintados desde los 80, un puerto con barcos viejos amarrados como perros durmiendo, y una posada que también hacía las veces de restaurante. Caminé por el pueblo, con una bolsa de lona al hombro, intentando no llamar la atención. Un hombre con un cigarrillo colgando de los labios estaba sentado en un porche, arreglando una red. Me vio pasar y asintió. Le devolví el saludo. Le pregunté al posadero si alquilaban habitaciones por semana. Me miró de arriba abajo y dijo que solo aceptaba efectivo. Le pagué las 2 primeras semanas y le pregunté si conocía a alguien que necesitara ayuda. Dependía del tipo de ayuda, dijo. Cualquier cosa que me mantenga en movimiento, respondí. Señaló el otro lado del puerto. Prueba en el muelle. Un anciano llamado Ben. Contrata gente para limpiar su equipo. Ben no hizo preguntas. Me dio unos guantes y me señaló un montón de redes de pesca que olían a podrido y sal. Me puse a trabajar y, por primera vez en semanas, nadie susurró, nadie me miró fijamente, nadie me juzgó. Solo era un hombre con guantes y una tarea. Trabajé hasta que me dolía la espalda y se me pusieron las manos en carne viva. Luego volví a mi habitación, me desplomé sobre el fino colchón y me quedé mirando el techo hasta que el sueño me arrastró. Esa era mi nueva rutina. Despierta. Trabaja. Washington duerme. Sin internet. Sin titulares. Sin actualizaciones. Solo niebla, sal, sudor y silencio. Y por un rato, eso fue suficiente. No le dije a nadie mi verdadero nombre. Recorrí kilómetros. Me sentí más limpio. Más sencillo. Desapegado. No mencioné mi pasado, y nadie me lo preguntó. Algunas noches, caminaba por la orilla, respirando el aire frío y dejando que el viento me entumeciera la cara. Otras noches, escribía en mi cuaderno. No entradas completas, solo fragmentos. Un pensamiento. Una frase. A veces, una sola palabra. No quería recordarla. Quería reconstruir. En el pueblo, la gente empezó a reconocerme, no como antes. Sin compasión. Nada de susurros. Solo saludos sencillos. Buenos días, Miles. ¿Trabajas hoy en el muelle oeste? ¿Tomas café con azúcar o con crema? No querían mi historia. Solo mi presencia. Y eso era nuevo. Cuanto más me aislaba, más espacio encontraba en mi mente. Empecé a correr todas las mañanas. Primero unos minutos, luego media hora, luego 8 kilómetros seguidos. El dolor era reconfortante. Tenía sentido. Me ardían los pulmones. Me temblaban las piernas.
Pero era un dolor que yo elegí. Una lucha con un propósito. Después de unos meses, empecé a arreglar cosas rotas por la ciudad, canaletas, cobertizos, barcos. Una mujer llamada June me preguntó si podía ayudarla a actualizar la página web de su negocio. Le dije que no era muy bueno con la tecnología, pero insistió. Pedí prestada una laptop en la biblioteca, vi tutoriales, leí foros y lo resolví. Luego, otro vendedor me pidió ayuda. Luego, otro. No me di cuenta entonces, pero algo había cambiado. Seguía siendo invisible, pero esta vez, por decisión propia. Ya no era Adrián, el acusado. Yo era Miles, el hombre con herramientas y tiempo, sin ningún pasado que arrastrar. Una noche, después del trabajo, estaba en el muelle, observando los barcos mecerse bajo un cielo azul intenso. Las estrellas apenas empezaban a asomar, y el agua las reflejaba como un espejo secreto. Pensé en Tessa, en su cara cuando creía lo peor de mí sin dudarlo. Me pregunté si me extrañaba, si se arrepentía. Pero luego aparté ese pensamiento, porque ya no importaba. Lo que importaba era este momento, esta quietud, esta nueva versión de mí que se construía lentamente a partir de los restos de quien solía ser. Sin titulares. Sin chats grupales. Sin bofetadas. Sin gritos. Solo niebla, sal, silencio y el lento y deliberado proceso de convertirse en alguien indestructible. El nombre Miles dejó de ser un simple disfraz. Se convirtió en algo completamente distinto. No una tapadera, sino un comienzo. Al principio no lo elegí por ningún motivo importante. Era solo el nombre impreso en la espalda de una vieja camisa de trabajo que encontré en un contenedor de donaciones junto al muelle. Letras descoloridas. Algodón azul. Alguien lo había cosido allí mucho antes que yo, y cuando la gente del pueblo empezó a llamarme así, nunca los corregí. Es curioso cómo la identidad puede surgir de los retales. Al final de mi primer año en ese pueblo portuario envuelto en niebla, no solo sobrevivía. Estaba volviendo a vivir, lenta y cuidadosamente. Ben, el viejo pescador gruñón que me dio trabajo al principio, sufrió un derrame cerebral ese invierno. Su hija, Clara, regresó para ayudarlo a recuperarse. Era fuerte, práctica y no sonreía mucho, lo cual me vino bien. Una noche, al cerrar el cobertizo del nido, me dijo, «Se te dan bien los números, ¿verdad?» Me encogí de hombros. «Decente». Tiró un cuaderno manchado de sal sobre la mesa. «Intenta entenderlo». El inventario de Ben era un desastre, medio escrito a mano, medio recordado. Me quedé despierto esa noche revisando sus libros, organizando recibos y revisando cuáles de los permisos de pesca estaban vencidos. A la mañana siguiente, le entregué a Clara una hoja de cálculo ordenada y un libro de contabilidad digital sencillo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo hiciste en una noche? Asentí. Ella miró fijamente la pantalla. ¿Alguna vez pensaste en hacer algo más que simplemente limpiar redes? La verdad es que sí. En silencio. En secreto. En las sombras de la noche, no dormía. La programación siempre me había interesado, pero nunca necesité recurrir a ella en aquel entonces. En mi vida anterior, había estado demasiado ocupado siendo el esposo confiable, el yerno que arreglaba canaletas, el empleado que mantenía todo funcionando pero nunca levantaba la mano. Pero aquí. Tenía tiempo. Tiempo para construir algo que fuera mío. Esa noche, registré un dominio, amrefstage.com. No era mi nombre real. No del todo. Solo lo suficiente para honrar las iniciales que dejé atrás y al hombre en el que intentaba convertirme. Empecé creando pequeñas páginas web para negocios locales. La floristería. Una cafetería. Una empresa de alquiler de barcos. Los clientes no vieron mi cara. No hicieron preguntas. Simplemente les gustaron los resultados. A medida que el dinero iba entrando poco a poco, alquilé un pequeño taller cerca de las afueras, uno con suelos de madera viejos y ventanas polvorientas. Compré un ordenador de segunda mano, un escritorio plegable, una tetera y un calefactor. No era nada lujoso, pero era mío. Cada tornillo que atornillaba a la pared me recordaba que seguía aquí. Aún capaz. Aún construyendo. De alguna manera, sin planearlo,
me convertí en el técnico no oficial de toda la franja costera. Se corrió la voz. Un día apareció un hombre de 2 pueblos más allá, necesitando ayuda para lanzar una tienda en línea de sus muebles hechos a mano. Una profesora jubilada quería empezar un blog. Una madre joven quería crear un sitio web de recetas. Nunca me negué. Cobré justo, no barato. La gente pagaba a tiempo. Me trajeron café, pan, cuentos. Y nunca me preguntaron de dónde era. No sabía si eran educados o si simplemente habían aceptado que ya era uno de ellos. El negocio creció silenciosamente. Creé una empresa aparte. Incluso patrociné una pequeña carrera local e imprimía MRE Bestech en la parte trasera de los dorsales de los participantes. Un día, me encontré en la primera fila de una reunión del ayuntamiento, mostrándoles un nuevo sistema digital que construí para ayudar a dar seguimiento a las reparaciones públicas. Yo, Adrián Miles, antes borrado, ahora siendo aplaudido en una sala llena de desconocidos que desconocían por completo el escándalo que una vez me enterró vivo. Salí de la reunión y caminé hasta la orilla del puerto justo cuando el sol se ponía tras los acantilados. El agua brillaba como oro fundido. Me quité los zapatos y me quedé de pie en la arena, dejando que la marea me rozara los dedos de los pies. Y lloré, no de tristeza, sino de incredulidad. Porque había hecho lo que creía imposible, construí una versión de mí mismo que nadie podía acusar, distorsionar ni destruir. Un hombre sin pasado, solo un presente que por fin podía poseer. Pero con cada paso adelante llegaba un susurro del pasado. A veces soñaba con ese día. La bofetada. La mirada de Tessa. La forma en que sus hermanos me sacaron a rastras como si fuera basura. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, casi esperando encontrar un aviso debajo de mi puerta o una multitud afuera con antorchas hechas de recuerdos. Pero nadie vino. La verdad es que la gente no persigue fantasmas. Y en eso me había convertido, por elección propia. Aún así, guardé mis secretos. El cuaderno que una vez usé para garabatear el dolor se había convertido en algo más. Ahora guardaba planes. Diagramas de estructuras. Listas de verificación. Y dentro de la contraportada, pegada con cinta negra vieja, había una pequeña memoria USB. Uno que llevaba a todas partes. Contenía la grabación que había recibido 6 meses después de mi desaparición. Reenviada por un conocido en común que desconocía el peso de lo que compartían. La voz de Alina, riendo. Burlándose. Confesando. Les dije que lo hizo porque odiaba lo perfecto que creían que era. Me miró como si no fuera nada. Así que lo convertí en nada. Lo escuché solo una vez. No lloré. No grité. Solo lo escuché. Luego hice una copia de seguridad. Lo guardé bajo llave. Lo guardé en secreto. No por venganza. Sino como prueba de que no lo había imaginado. Que el mundo realmente se había torcido sin más razón que la mentira de una mujer celosa. Era extraño, como la sanación no se ve como te la imaginas. No me paré en una montaña y grité al viento. No golpeé paredes ni escribí cartas de enojo. Simplemente seguí construyendo. Un sitio. Un sistema. Un éxito discreto a la vez. Contraté a 2 lugareños para que me ayudaran con el exceso. Les pagaba bien. Les daba horarios flexibles. Cuando me preguntaban qué me motivaba, respondía, sé lo que se siente cuando te arrancan la vida. Así que intento construir una que nadie pueda quitarles. Esa fue la única verdad que les dije. A veces, captaba la voz de una desconocida que se parecía a la de Tessa. O escuchaba el nombre de Alina y me paralizaba un instante. Pero el pueblo siguió adelante, y yo también. Cada cable que arreglé. Cada barco que ayudé a digitalizar. Cada inicio de sesión roto que restauré. Era una parte de mí que regresaba. No era la misma persona de antes. Un hombre nuevo. Un hombre sin nada que demostrarle a nadie más que a sí mismo. Un hombre llamado Miles. Y esta vez, solo respondí a mi propio reflejo. Recuerdo el sonido antes que nada. No fue un golpe cualquiera. Era frenético. Desesperado.
Como alguien que da puñetazos contra la pared tras darse cuenta de que la puerta podría ser la única salida del ahogamiento. Mis manos se congelaron sobre el teclado. Estaba enviando un correo electrónico a un cliente en Zúrich, negociando los términos finales de una actualización de sistemas a largo plazo. El cursor parpadeaba, esperando mis pensamientos. Pero ya me había levantado. Miré por la ventana. La lluvia caía a cántaros. Gruesa. Salvaje. Cortando lateralmente en el tipo de tormenta que convierte las calles en ríos. El viento aullaba como si estuviera de luto. Un trueno resonó en lo alto mientras caminaba con cautela hacia la puerta principal. 3 golpes más. Una voz, apagada, pero familiar. Mi mano se detuvo en el pomo de la puerta. Y entonces la oí. El nombre que no había oído en más de 3 años. Adrián, por favor. La voz se quebró en la segunda sílaba, un suave crujido bajo presión. Ya no sonaba como antes. Estaba cansado. Crudo. Pero aún así, inconfundiblemente suya. ¿Tessa? Abrí la puerta lentamente, no porque no estuviera segura, sino porque no sabía qué habría al otro lado. A decir verdad, me había imaginado este momento. No muchas veces, pero lo suficiente como para reconocer cuánto de mi sanación aún dependía del fantasma de ella recorriendo mi pasado. Estaba allí empapada, con el pelo pegado a la cara, los ojos abiertos con una mezcla de culpa y dolor. Se abrazó como si se estuviera reteniendo por dentro. Por favor. Sé que estás ahí, susurró con voz temblorosa. No respondí. No me moví. Nos quedamos allí, mirándonos fijamente mientras la tormenta rugía a nuestro alrededor. Pensé en lo pequeña que se veía. Como, antes, me habría apresurado a meterla dentro, secarle el pelo y envolverla en una manta. Pero ese hombre, el que la protegía de todo. No estaba en casa. Extendió la mano y tocó el marco de la puerta como si fuera a anclarse. Te he estado buscando, dijo. Durante años. Arqueé una ceja, no porque me sorprendiera, sino porque desconfiaba de todo lo que empezara con esa frase. Me hice a un lado. Dudó un momento, y luego entró como quien regresa a una casa que una vez tuvo su nombre pero ya no recuerda su aroma. La habitación estaba cálida. Limpia. Minimalista. Ahora vivía con sencillez. Un sofá. Un escritorio. Unas cuantas fotos enmarcadas de amaneceres que tomé mientras corría. Nada que me vinculara a nadie más que a mí mismo. Se quedó parada torpemente en medio de la habitación, goteando agua de lluvia sobre el suelo de madera. ¿Cómo me encontraste?, pregunté secamente. Apartó la mirada. Me llevó tiempo. Muchos callejones sin salida. Tuve que contratar a alguien. Cuando me di cuenta, cuando descubrí la verdad, necesitaba hacerlo. Tenía que intentarlo. La observé atentamente. La verdad, repetí, poniendo a prueba el peso de sus palabras. Ella asintió, las lágrimas comenzaban a brotar, pero aún se negaban a caer. No había venido a discutir. Solo, necesitaba que me vieras. Necesitaba explicarte. Fui a mi escritorio, abrí el cajón y saqué una pequeña memoria USB, la misma que llevaba como una insignia secreta de supervivencia. La prueba que nunca usé. El archivo que nunca necesité mostrarle a nadie. Hasta ahora. Ya lo sé todo. Dije en voz baja, entregándole el disco. Lo miró como si fuera a quemarse. ¿Qué es?, preguntó, aunque creo que una parte de ella ya lo sabía. Cógelo. Ve a tocarlo. Si después de eso aún quieres hablar, vuelve mañana. Al principio no se movió. Ni siquiera parpadeó. Entonces lo tomó con dedos temblorosos y asintió. Caminé de vuelta al escritorio. Me senté. Volví a centrarme en la pantalla. Y así, sin más, desapareció. Escuché cómo se cerraba la puerta. Al sonido de sus zapatos chapoteando bajo la lluvia. Al viento presionando contra las ventanas como si quisiera entrar también. Luego, silencio. Durante horas, permanecí en ese silencio. No miré el teléfono. No miré el reloj.
Me quedé mirando por la ventana mientras la tormenta se transformaba en una suave llovizna. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en el sofá, mirando al techo, pensando en todas las vidas que había vivido desde aquella bofetada. Desde que sus hermanos me golpearon hasta dejarme ensangrentado. Desde que su silencio se hizo más fuerte que la mentira misma. ¿Qué esperaba encontrar aquí? ¿Un hombre esperando? ¿Un corazón que se mantuviera tierno? ¿Un alma que aún tuviera un felpudo de bienvenida? No lo sabía. Pero una cosa sí sabía, ya no era su marido. No legalmente. Ni emocionalmente. Ni espiritualmente. La mañana siguiente llegó envuelta en niebla, densa y pálida, como si el pueblo mismo quisiera ocultarme del día que me esperaba. No salí. No revisé el correo. Me senté junto a la ventana con una taza de café solo, sin esperar nada y con menos expectativas. Hasta que la vi. Esta vez no llamó. Estaba sentada en el banco del porche, cabizbaja, con las manos entrelazadas en el regazo, como una niña esperando su castigo. Levantó la vista al verme. Su rostro estaba diferente. Algo había cambiado. Las lágrimas habían desaparecido, pero también la lucha. Solo quedaba el dolor. Salí. Ella se puso de pie. La toqué, dijo. Asentí. Ella tragó saliva con fuerza. Te destruí. No dije nada. ¿Adrián? No lo sabía. No pregunté. Simplemente le creí. Yo levanté la mano. No tienes que decirlo. Parpadeó rápido, como si su cuerpo intentara contener la inundación que no se había ganado el derecho a liberar. ¿Me odias?, preguntó con la voz entrecortada. Miré el mar. Las olas ya estaban tranquilas. Lind. No, dije. El odio requiere energía. No me queda nada que darte. Cayó de rodillas. No extendí la mano. No me moví. Pasé junto a ella. Tenía una reunión con un cliente en 20 minutos. Uno de los contratos más importantes que jamás había conseguido. Porque la vida había seguido adelante. Y yo también. Volvió al día siguiente. Esta vez, no llamó. Simplemente se quedó al otro lado de la calle, observando la entrada de mi taller como si intentara armarse de valor para entrar. La vi a través de las persianas mientras actualizaba un parche de ciberseguridad para la base de datos de un cliente. Seguí escribiendo, seguí trabajando, porque su presencia ya no me inquietaba. No me provocaba nada, ni rabia, ni añoranza. Solo curiosidad. Como ver pasar una tormenta sobre una montaña que ya has escalado. Cuando por fin entró, la campana de la puerta sonó suavemente. «¿Estás ocupada?», dijo. «Siempre estoy ocupada», respondí sin levantar la vista. Ella entró un poco más y cerró la puerta tras ella. El aire olía a niebla marina y a tela empapada por la lluvia. Todavía llevaba el mismo abrigo del día anterior, y su voz se había vuelto más débil, como si los años la hubieran desvanecido, junto con el color de sus mejillas. «No dormí», dijo en voz baja. «No le di nada a cambio». Sin palabras. Sin compasión. Solo el sonido de dedos sobre las teclas y el sutil zumbido de la calefacción de la oficina. Caminó hasta el borde de mi escritorio y esperó a que levantara la vista. «Necesito decir algo», dijo. Me recosté y asentí con la cabeza. No sabía que lo había grabado, susurró, más para sí misma que para mí. «¿Aline?» Nunca pensé que, lo admitiría. Pero lo hizo, dije. «Sí», respondió Tessa, con la palabra atorada en la garganta. «Lo supe hace 2 años», le dije con calma. Eso la hizo parpadear. «¿Qué?» Lo sabía. Hace 2 años. Sobre la mentira. Sobre la grabación. Sobre todo. Dio un paso atrás, como si la hubiera abofeteado con el mismo silencio que una vez usó como arma contra mí. «Pero nunca dijiste nada». «No», dije que no lo hice. «¿Por qué?», preguntó, genuinamente atónita. «Porque la verdad no habría cambiado lo que hiciste», respondí. No desharía la bofetada.
No borraría el hecho de que tus hermanos me arrastraran por el jardín como a un criminal. No arreglaría las semanas que pasé escondiéndome de un mundo que me escupía por algo que no hice. Así que me quedé callado. Quería ver qué te importaba más, mi silencio o tu culpa. Se tapó la boca como si fuera a vomitar. Vi cómo le temblaban las piernas. Habría venido antes si lo hubiera sabido. Pero no quería saberlo, te interrumpí. Esa es la parte que siempre te saltas. No preguntaste. No dudaste. Ni siquiera te inmutaste. La elegiste a ella antes que a mí antes de que pudiera hablar. Se sentó en la silla frente a mí, con los hombros encorvados y el rostro pálido. Lloró, Adrián, dijo. Alina lloró. Y dijo que la mirabas con odio. Que la acorralaste. Que no sabía decir que no. Entrecerré los ojos. ¿Y eso bastó para que decidieras que merecía que me arruinaran? Tenía miedo, espetó de repente. No sabía qué creer, y por cómo lo dijo, parecía tan destrozada. Yo también, dije con frialdad. Abrió la boca y luego la cerró. Sus ojos brillaron, pero no le cayeron lágrimas. No regresaste por la verdad, dije. Regresaste porque lo perdiste todo. Ella se estremeció al oír eso. Calló. Me incliné hacia adelante, con voz tranquila. Sé de tu divorcio. Sé que tu familia te dio la espalda. Sé que tu madre lo llamó un viejo escándalo y te dijo que lo superaras. Sé que Jared quedó expuesto por aquello en la escuela, y el negocio de Marco quebró. Lo sé porque guardé silencio. Y mientras guardé silencio, la verdad tuvo tiempo de abrirse paso. Le temblaba la boca, pero no dijo nada. No volviste por arrepentimiento, continué. Volviste porque necesitabas algo para sentirte limpia otra vez. No, dijo ella en voz baja. Eso no es cierto. Sí lo es, dije yo. Y está bien. No me molesta. Simplemente no te estoy dando lo que viniste a buscar. Parecía confundida. ¿Para qué crees que vine? Redención, dije. Un cierre. Quizás incluso perdón. Hice una pausa, dejé que el silencio se espesara entre nosotros. Pero lo que no te das cuenta es que te perdoné hace mucho tiempo. No por ti. Por mí. Tenía que hacerlo. De lo contrario, no habría sobrevivido. Pero el perdón no significa reencuentro. No significa bienvenida. Solo significa que dejé de cargar con tus acciones como si fueran mías. Los hombros de Tess se estremecieron mientras se cubría la cara con las manos. Por un momento, se quedó sentada y se desmoronó frente a mí. Sin rímel. Sin público. Sin actuación. Solo una mujer enterrada bajo los escombros de sus propias decisiones. Cuando por fin me miró de nuevo, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. ¿Crees que algún día podremos arreglar esto? Incliné la cabeza, sin enojo, solo con sinceridad. No, dije. Ella asintió lentamente. Entiendo, susurró. Me lo merezco. Nadie merece que le mientan como a mí, dije. Pero la gente comete errores. El problema es que tú hiciste el tuyo y me dejaste pagarlo yo solo. Nos quedamos allí sentados un minuto más. Sin más palabras. Solo aliento y espacio, y todas las cosas invisibles que habían vivido entre nosotros durante tanto tiempo. Finalmente se levantó y se alisó el abrigo. Me voy, dijo. Asentí. Cuídate. Abrió la puerta y miró hacia atrás una última vez. Espero que encuentres la felicidad, dijo. Ya la he encontrado, respondí. Y lo decía en serio. Ella se fue. Sin ruegos. Sin más promesas. Basta de historias retorcidas. Solo la verdad. Y silencio. Y el hombre que había sobrevivido a ambos. No sé cuánto tiempo permaneció allí de pie en mi porche al día siguiente, pero cuando por fin salí, ya estaba sentada en el banco, con la espalda recta y las manos apretadas en el regazo, como un niño esperando su juicio. Al principio no me miró, solo mantuvo la vista fija en el sendero de grava que conducía desde mis escaleras hasta la carretera. Me quedé allí, en la puerta,
con el aire de la mañana aún fresco por la niebla de la noche. Los pájaros cantaban en el cielo. El pueblo apenas comenzaba a despertar. Corredores madrugadores, un par de estibadores saludando a gritos desde el otro lado del agua. Pero solo podía oír el silencio entre nosotros. Ese viejo y familiar silencio que una vez significó consuelo y ahora se tensaba como un alambre entre dos acantilados. Finalmente levantó la vista y algo había desaparecido de sus ojos. Orgullo. Tal vez esperanza. Quizás la última parte de la historia que había intentado retener en su mente. La escuché, dijo. No respondí. Escuché su voz una y otra vez. No sonaba como ella. Y eso fue lo que más me asustó. Se le quebró la voz, pero no lloró. Esta vez no. No era la versión de Alina que yo conocía. O tal vez. Quizás era la única versión real, y nunca quise verla. Salí al porche, pero no me senté. No le debía consuelo. Solo me debía un cierre. Se reía, dijo Tessa en voz baja, mirando el suelo de madera bajo sus pies. Solo riendo. Como si hubiera hecho el truco más ingenioso del mundo. Asentí lentamente. Porque para ella, eso era. Finalmente me miró. En su rostro, Dios, su rostro, se reflejaban años. Años de negación, de tragarse una mentira tan profundamente que se convirtió en parte de ella. Y ahora, esa mentira había desaparecido, cortada quirúrgicamente por la verdad. Y solo quedaba tejido cicatricial. Dijo. Dijo que lo hizo porque la mirabas como si no fuera nada. Estaba enojada porque nunca quise su atención. Dije, simplemente. Ella confundió la decencia básica con rechazo. Quería castigarme por no ser lo que ella necesitaba para sentirse especial. Tessa cerró los ojos. Ella también me odiaba. ¿Sabes?, dijo. Creo que eso era lo que no quería creer. Que no se trataba solo de ti. Se trataba de los dos. Lo que teníamos. Lo que representábamos para ella. Posiblemente, dije. Pero eso no cambia lo que hizo. Ni lo que hiciste después. Se estremeció, y vi cómo su pecho se elevaba al respirar lentamente. Me sigo preguntando, susurró, si nunca se hubiera confesado, si esa grabación nunca hubiera existido, ¿la habría visto alguna vez? ¿Habría seguido viviendo con la versión de ti que ella pintó en mi cabeza? ¿La que yo ayudé a hacer realidad? Esa era la pregunta, ¿verdad? Y lo supe por cómo lo dijo. Ya sabía la respuesta. Volviste porque la ilusión se derrumbó, dije. No porque buscaras la verdad. Simplemente no te quedaba nada a que aferrarte. Ella no discutió. Recuerdo, dijo, con la voz un poco más fuerte ahora, el día que todo ocurrió. Sigo recordándolo. Tenías un café en la mano. Parecías tranquilo. Confundido. Pero no lo vi entonces. Acabo de ver un problema que necesitaba resolver. Y tú eras el problema. Miré hacia el muelle. El agua brillaba bajo el sol naciente. Hay algo que la gente no entiende sobre la traición, dije lentamente. No es solo la mentira. Ni siquiera es la bofetada. Es la velocidad. La rapidez con la que alguien te declara culpable. Qué rápido se deshacen de todo lo que alguna vez fuiste para ellos. Eso es lo que te destroza. Ella asintió, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. No se los limpió. Te arruiné, repitió, apenas audible. No la corregí. No la tranquilicé. Porque a veces, la gente necesita sentarse en el suelo. Me dije durante mucho tiempo que tal vez no era tan malo como lo sentía, continuó. Que tal vez solo fue un error. Pero escuchar su voz, burlona, tan orgullosa de lo que hizo, destrozó todo lo que había construido para protegerme. Ahora se ponía de pie, lentamente, como si el peso de su confesión me presionara en cada articulación. No estoy aquí para arreglar nada, dijo. Sé que eso no es posible. Tampoco estoy aquí para que me perdones. No lo merezco. Solo necesitaba mirarte a los ojos después de escuchar esa grabación.
Porque necesitaba que vieras que ahora lo sé. La miré. De verdad la miré. Y lo que vi no era a la mujer que amaba. No la esposa que se reía de mi mala comida o que se escabullía bajo mis piernas por las noches. Esa mujer murió el mismo día que nació la mentira. Esta mujer era una desconocida que caminó sobre el fuego que ella misma provocó y salió quemada. Pero quizás, por fin, honesta. No queda nada por reconstruir, dije. Ella asintió. Lo sé. Bajó del porche y se dio la vuelta una vez. Por si sirve de algo. Espero que la vida que has construido ahora te dé paz. Porque te la mereces, Adrián. Dejé su nombre en el aire un momento antes de responder. Sí, lo hace, dije simplemente. Y luego volví adentro y cerré la puerta tras de mí. Sin enojo. No con amargura. Simplemente, por fin. No habría amor reavivado. Nada de disculpas dramáticas. Nada de abrazos bajo la lluvia. Lo que reveló la cinta no fue solo la mentira de Alina. Reveló lo que siempre había estado entre nosotros. Duda. Distancia. El tipo de amor que se derrumba al primer golpe porque nunca fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la honestidad. ¿Y yo? Lo había sobrevivido. Sin ella. Sin todos ellos. Porque a veces, la única manera de recuperar tu nombre es dejar de pedirles a los demás que lo escriban bien. Pensé que después de la cinta, después del enfrentamiento final, sería la última vez que la vería. Pensé que volvería a los restos de su antigua vida, que se desvanecería en el caos que ella misma ayudó a crear, y eso sería todo. Pero Tessa no se fue. Se quedó. Ni en mi casa. Ni siquiera en mi calle. Sino en el pueblo. Alquiló una pequeña. Primero al posadero que la ayudó a instalarse. Luego a Clara, en el cobertizo de las redes, quien la vio comprando comida con manos temblorosas. No fui a buscarla. No pregunté por qué se quedaba. No me importó. Pero me di cuenta. No andaba con la cabeza en alto. No había arrogancia. Solo quietud. Como alguien que intenta no perturbar el aire. Fue voluntaria en la clínica del pueblo, ayudó a limpiar la playa después de las tormentas y empezó a dar clases particulares a niños después de la escuela. La observé desde lejos. No porque sintiera curiosidad por su redención, sino porque una parte de mí intentaba comprender por qué ya no estaba enfadada. Ella no pidió estar cerca de mí. No volvió a llamar. Simplemente apareció en el mundo que había construido. Con cuidado. En silencio. Como si supiera que estaba atravesando algo frágil y sagrado que no le pertenecía. Al principio, los lugareños no sabían quién era ella para mí. Y no se lo contó. Pero los pueblos pequeños tienen recuerdos duraderos, y susurros aún más largos. Algunas personas conectaron los cabos. Algunos me preguntaron en privado, ¿estás bien con esto? Siempre les respondía lo mismo. No es mía para que la ahuyente. Simplemente está aquí. Asintieron. Y eso fue todo. Una tarde, la vi en el mercado. Llevaba una bolsa de manzanas en la mano, riendo suavemente con una de las mujeres mayores que vendía miel. El sol le daba en el pelo, y por un instante, el recuerdo de quién era me vino a la mente. Luego desapareció. Me vio. Y en lugar de saludarme o sonreír, solo asintió. Yo le devolví el saludo. Ese era el nuevo lenguaje entre nosotros. Sin palabras. Sin heridas abiertas. Solo un reconocimiento. Como dos viajeros que alguna vez compartieron un camino, pero ahora se mueven en direcciones opuestas. Pasaron las semanas. Luego, meses después. Se integró al pueblo igual que yo, ganándoselo todo. Sin pedir nada a cambio. Simplemente haciendo el trabajo. La gente preguntaba menos por ella y más por mi negocio. Crecieron los clientes. Contraté a un tercer desarrollador. Compré mejor equipo. Incluso empecé a dar charlas en la universidad local sobre identidad digital y resiliencia en línea. Nunca hablé de mi pasado. Pero cada palabra que compartí surgió de él. Y, sin embargo, en la quietud de mis noches,
No podía quitarme de encima el dolor de una pregunta. ¿Habría venido si Alina nunca se hubiera confesado? La respuesta siempre me pesaba como una piedra en el estómago. No. No lo habría hecho. Su regreso no nació de la fe. Nació de las consecuencias. Y el perdón, como suele decirse, no lo soluciona. Podría perdonarla por ser humana. Por ser crédula. Por tomar una decisión bajo presión. Pero no podía olvidar que cuando todo se derrumbó, ella me dejó caer primero. Prefirió creer una mentira antes que al hombre que la abrazó en sus peores noches. El hombre que cuidó de su madre cuando se rompió la cadera. El hombre que solía trazar mapas en su espalda con los dedos y planear sueños con los ojos cerrados. Ya no la odiaba. Pero tampoco confiaba en ella. Y la confianza. Eso era lo que el perdón no podía reconstruir. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el faro, se me acercó mientras cerraba el taller. El cielo estaba morado, las olas lamían suavemente el muelle. ¿Te importa?, preguntó, señalando el banco de madera cerca de las escaleras. Me encogí de hombros. Es un banco público. Se sentó a mi lado, no muy cerca. No intento reconquistarte, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Solo quería darte las gracias. Me pilló desprevenido. ¿Por qué? Por no decirle a nadie quién era. Por dejarme existir aquí sin arrastrar tu historia como cadenas. La miré. Y por primera vez, vi la diferencia entre disculparse y rendir cuentas. Ella no estaba allí para ser perdonada. Estaba allí para cargar con el peso que debió haber soportado hace mucho tiempo. No te lo callé, dije. Lo hice porque necesitaba paz. Y contarle lo peor de mi vida a desconocidos no me la da. Ella asintió. Nunca te lo pregunté ese día. Cuando te abofeteé, cuando todo empezó, dudó, buscando las palabras. ¿Qué ibas a decir? ¿Antes de que todo se descontrolara? Me quedé mirando el agua. Iba a preguntarle de qué demonios estaba hablando, dije. Como era tan inesperado, pensé que debía ser una broma. Me quedé atónito. Eso es todo. Ni siquiera tuve oportunidad de defenderme. Tessa apartó la mirada, avergonzada. Y en lugar de preguntarme algo, continué, me golpeaste. Dejaste que me sacaran a rastras. Dejaste que pasara. Lo sé, susurró. Y tienes que vivir con eso, dije. No porque quiera que sufras, sino porque es una consecuencia. Es el eco de decisiones que no podemos deshacer. Vivo con ello, dijo. Todos los días. Nos sentamos en silencio otra vez. Y entonces, cuando el cielo se oscureció, ella se levantó. Esta será la última vez que hable contigo directamente, dijo. Necesitaba decirte esas cosas. Pero respetaré el espacio que has creado. No voy a interferir. Asentí. Y mientras ella se daba la vuelta para irse, le dije una última cosa. Estás haciendo un buen trabajo en la clínica. Se detuvo. Se giró ligeramente. Y sonrió. Gracias. Luego se adentró en la bruma del anochecer y no miró atrás. Y me senté en el banco, escuchando el viento, la marea, el crujido del muelle. Pensé en todo lo que habíamos pasado. Las mentiras. La caída. El regreso. Y me di cuenta de algo importante. El cierre no viene con grandes disculpas ni finales perfectos. Viene en pedazos. En guiños en todos los mercados. En silencio compartido. En una distancia mantenida no por ira, sino por conocimiento. El perdón puede aclarar las cosas. Pero no reconstruye puentes. Y a veces, la paz es simplemente saber que ya no tienes que esforzarte más. Nunca quise venganza. No realmente. Es una palabra confusa. Llena de amargura. Desbordante de energía que ya no tenía para dar. No quería destruir a nadie. No quería hacerles sufrir como yo. Solo quería que la verdad viviera. Así que la dejé. Empezó una tranquila tarde de martes.
La niebla se había espesado sobre los muelles, envolviendo el horizonte en un suave silencio gris. Estaba en mi escritorio, tomando un café tibio y navegando por un foro sobre ciberseguridad para pequeñas empresas, cuando vi una noticia de moda en uno de los foros: una acusación falsa arruina la vida de un hombre, hasta que la verdad sale a la luz. La hice clic por costumbre. Pero lo que vi no fue casualidad. Era mi historia. Publicada anónimamente. Sin nombres. Sin fotos. Solo detalles, aterradoramente precisos, sobre un hombre acusado por su cuñada de embarazarla, traicionado por su esposa y su familia, golpeado, despedido, condenado al ostracismo, solo para desaparecer, empezar de nuevo y luego descubrir que toda la acusación era mentira. ¿Y adjunto al final? Un archivo de audio. La voz de Alina. Su confesión petulante. Les dije que lo hizo porque odiaba lo perfecto que creían que era. Me miró como si no fuera nada. Así que lo convertí en nada. Palabra por palabra. El mismo archivo que tuve guardado por más de 2 años. No lo subí. Pero yo sabía quién lo hizo. ¿Tessa? Debió haberlo copiado después de que le di el original. Quizás era su forma de arreglar las cosas. O quizás ya no podía soportarlo sola. En cualquier caso, Internet ya lo tenía. Y no había manera de volver a meterlo en la caja. En cuestión de horas, la historia se difundió. Los blogs la recogieron. Los foros lo analizaron minuciosamente. La gente debatió en los comentarios si era real o falso. Pero no importó. La voz era real. La confesión era real. Y pronto, la gente empezó a atar cabos. No tardó mucho. Los susurros volvieron, pero esta vez no a mi alrededor. Esta vez, rodearon a quienes una vez me enterraron. ¿El trabajo de Alina en una agencia mediana de relaciones públicas? Se acabó. Su director ejecutivo emitió una declaración pública. No toleramos ningún comportamiento que menoscabe la dignidad de los demás. Desapareció de las redes sociales en una semana. Jared, hermano de Tessa y exentrenador de fútbol americano de la preparatoria, renunció tras una denuncia anónima que mencionaba su participación previa en violencia física, basada en acusaciones sin fundamento. Alguien filtró el vídeo de él arrastrándome afuera por el cuello. Resurgió como una maldición. ¿Su madre, Eloise? Formaba parte de la junta directiva de una organización benéfica local que apoyaba refugios para mujeres. Cuando la junta se enteró de sus comentarios públicos, algunos hombres son lobos disfrazados de familia. Hechos antes de cualquier investigación, se le pidió que dimitiera. Nunca comparecieron ante un tribunal, pero se enfrentaron a un juicio mucho peor. El Tribunal de la Verdad Pública. Sin abogados. Sin mazos. Solo el reflejo en el espejo de un mundo que había seguido adelante sin ellos y no los quería de vuelta. ¿Y yo? Me quedé callado. No lo confirmé. No lo negué. No me regodeé ni le eché leña al fuego. Simplemente seguí viviendo. Siguieron trabajando. Siguieron construyendo la vida que creían que podían arruinar. La gente del pueblo empezó a tratarme de otra manera. No por lástima, sino con respeto. Leí algo en internet. Un hombre dijo en el puerto deportivo. No di nombres. ¿Y si es verdad, aunque sea a medias? Lamento lo que pasaste. Asentí. Eso era todo lo que necesitaba. Otra mujer en la cafetería puso un croissant y un café en mi mesa y dijo, invitado de la casa. La vida no cambió drásticamente, pero me sentí más ligera. Como si caminara con el viento a favor en lugar de en contra. Tessa no me habló en ese momento, pero la vi. Mantuvo la cabeza gacha. Siguió trabajando en la clínica. Siguió viviendo tranquilamente. Solo podía imaginarme cómo se sintió al ver a su familia desmoronarse bajo el peso de la verdad que una vez ignoraron. Había provocado el incendio, pero no se había marchado. Se quedó de pie entre las cenizas, dejando que el humo le quemara los ojos, y no pidió compasión. De alguna forma pequeña y silenciosa, yo respetaba eso. Una mañana, recibí una carta por correo. Sin remitente. Sin letra manuscrita. Simplemente escribiste palabras en papel blanco y limpio.
No tenías por qué hacerlo así, pero lo hiciste. Dejaste que la verdad respirara en lugar de convertirla en un arma. No merezco tu amabilidad, pero gracias por no destruirnos cuando tenías todo el derecho. Ahora lo veo. Te doblé el papel y lo guardé en un cajón con los demás. No porque necesitara volver a leerlo, sino porque quería recordar que a veces la justicia no se logra con fuego. A veces se logra con una verdad silenciosa e innegable. Y a veces, eso basta. La gente suele pensar que la justicia es ruidosa. Que necesita un escenario, un veredicto, un público de pie. Pero lo que aprendí en esas semanas fue esto. La justicia puede ser un susurro. Una publicación en línea. Una grabación gratuita. Un simple gesto de alguien que alguna vez dudó de ti. La justicia no siempre castiga. A veces, simplemente revela. Y una vez revelado, la gente ya no puede apartar la mirada. Tienen que vivir con lo que ven. Eso fue lo que les pasó a Alina, a Eloise, a Jared. No los encarcelaron. No los multaron. Pero el mundo los vio. La verdad los vio. Y, lo más importante, ellos se vieron a sí mismos. Una noche, justo antes de cerrar, un adolescente entró en mi taller. Parecía tener unos 17 años. Nervioso. Moviéndose sobre sus pies. ¿Tú, el que creó el blog de la verdad?, preguntó. Fruncí el ceño. ¿Qué? Balbuceó. Esa historia en línea. Sobre la mentira. Y como el tipo desapareció, pero regresó más fuerte. Eres tú, ¿verdad? No respondí. Pero no hacía falta. Asintió lentamente. Solo quería decir que esa historia me ayudó. Muchísimo. Casi me doy por vencido este año. La gente pensaba que hice algo que no hice. Empecé a creerlo también. Sacó algo de su mochila, un bloc de dibujo. Mi profesor me dijo que dibujara algo que me hiciera sentir fuerte de nuevo. Dibujé esto. Me mostró una página. Un hombre sin rostro, de pie en medio de una tormenta, con un relámpago tras él y los pies bien plantados. El subtítulo decía, la verdad no se inmuta. Lo miré fijamente durante un buen rato. Entonces me puse de pie, le estreché la mano y le dije, aférrate a esa fuerza. No dejes que te reescriban. Se fue con una sonrisa. Me senté tras mi escritorio, con una extraña calma invadiéndome. Entonces comprendí por qué nunca había publicado la grabación. ¿Por qué esperé? ¿Por qué reconstruí primero? Porque la justicia no se trata solo de que sepan lo que hicieron. Se trata de que sepas quién eres, sin importar lo que digan. Hay dos tipos de personas en este mundo, las que se forman por lo que les sucede. Y quienes eligen en quién se convierten. Yo solía creer que era el primero. En aquel entonces, me movía por la vida intentando ser bueno, confiable y útil. Pensé que si amaba con suficiente intensidad, daba lo suficiente y perdonaba con la suficiente rapidez, quienes me rodeaban me verían. Me apoyarían. Pero cuando llegó la tormenta, no aguantaron. Me soltaron. Y caí. Pero lo que pasa con las caídas es que a veces aterrizas en algo sólido. Tú mismo. Últimamente, todavía me despierto temprano. No porque me atormente, sino porque me gusta la tranquilidad antes de que el pueblo se despierte. Preparo mi café lentamente. Observo la niebla matutina que envuelve el puerto. No reviso mi teléfono de inmediato. No me detengo en los titulares ni busco noticias. Me siento, respiro y me recuerdo que la paz no viene de los titulares de última hora. Viene de la ausencia de necesidad de ser visto. Camino al pueblo casi todas las mañanas. No porque tenga que hacerlo, sino porque puedo. Ahora la gente me saluda. El tipo de saludos que llegan sin cautela, sin juicio. Me llevó años, pero me lo gané. No demostrando mi inocencia. No gritando mi versión de los hechos. Sino viviendo de una manera que hiciera irrelevante la mentira. A veces paso por la clínica y veo a Tessa a través del cristal. Suele estar inclinada sobre un portapapeles o atendiendo a uno de los niños del pueblo. A veces nos miramos a los ojos. Y cuando lo hacen, ambos asentimos.
Ni más. Ni menos. Ella cumplió su promesa. Nunca volvió a pasarse de la raya. Nunca vino a hablar. Nunca intentó convertirlo en algo que no era. Y la respetaba más por eso que por cualquier disculpa que pudiera haber dado. Sé que su familia está dispersa ahora. Alina se mudó a otra ciudad, cambió su nombre en línea, intentó reinventarse. Pero no puedes escapar de tu reflejo. No para siempre. Jared da clases a tiempo parcial en algún sitio, según tengo entendido. Eloy se pasa la mayor parte de sus días viajando, quizá para encontrar lugares donde nadie la reconozca. ¿Y yo? Me quedé. Construí. Ahora tengo 3 edificios en la ciudad. Le alquilé uno a una pareja que está empezando un estudio de podcast. Otro a un proveedor de equipos náuticos. Hoy en día, mi negocio tecnológico funciona casi exclusivamente en línea, con clientes en 6 países y creciendo. Nunca hice publicidad exagerada. No lo necesitaba. El trabajo habla. Igual que la verdad. Pero aquí está la parte que nadie te enseña cuando tu vida se quema. La sanación no es ruidosa. No se contagia con pancartas, truenos ni aplausos. La sanación es silenciosa. Sutil. Sucede en momentos cotidianos. Tomándote mientras programo. Elegir una silla nueva para la oficina. Ayudar a un desconocido a subir cajas por las escaleras. Una tarde, casi un año después de que la noticia se publicara en Internet, una escuela local se puso en contacto. Estaban organizando un programa juvenil sobre ética digital y resiliencia. Me pidieron que diera una charla. No porque conocieran mi historia, sino porque habían visto la vida que había construido y pensaron que podría inspirar a los jóvenes. Dije que sí. Al entrar en la habitación, una docena de rostros jóvenes me miraron. Algunos estaban entusiasmados. Algunos estaban aburridos. Algunos solo tenían curiosidad. Les conté mi viaje, desinfectado, por supuesto. No hablé de traición ni calumnia. Hablé de empezar de nuevo. De perderlo todo y elegir aprender en lugar de derrumbarse. Un chico preguntó, ¿cómo dejas de enojarte con quienes te arruinaron la vida? Sonreí. No, dije. Solo deja de darles rabia. Dejas de cargar con sus acciones como si fueran parte de tu identidad. Superas su poder sobre ti construyendo una vida tan plena que no pueden encajar en ella. Asintió como si comprendiera. Quizás sí. Quizás algún día, esas palabras le importen. Esa noche, me quedé en el porche con una taza de sidra caliente y miré al cielo. Sin nubes. Solo estrellas. 1000 luces silenciosas parpadeaban sobre mí, indiferentes a todo lo que había abajo. Pensé en el hombre que solía ser. El que se quedó atónito en su cocina, con la taza de café en la mano, viendo cómo su vida se derrumbaba por una frase inventada por alguien más. Ya no lo reconocía. Era demasiado blando. Demasiado ansioso por complacer. Demasiado dispuesto a creer que el amor era algo que se debía en lugar de algo que se ganaba. ¿Y ahora? Ahora soy deliberado. Con mi tiempo. Con mi confianza. Con mi silencio. Tessa me preguntó una vez, hace meses, antes de soltarse por completo, ¿crees que alguna vez podríamos encontrar la manera de volver? No respondí entonces. Solo la miré. Pero si me preguntara ahora, le diría esto, ese hombre con el que te casaste ya no está. Murió en el momento en que lo abofeteaste sin preguntar nada. ¿El hombre que está aquí ahora? Ya no pertenece a tu historia. Escribió una nueva. La gente asume que sobrevivir es el fin. Pero sobrevivir es solo el principio. Porque una vez que te das cuenta de que puedes sobrevivir a ser borrado, empiezas a preguntarte en qué podrías convertirte si dejaras de intentar ser aceptable y empezaras a ser auténtico. Fiel a ti mismo. A tu propia voz. A tu propio valor. Ya no vivo para la validación. Vivo por la versión de mí que casi perdí. La que recogió los pedazos en la oscuridad y aprendió a transformarlos en algo nuevo. Me llamo Adrián Miles. Me acusaron. Me golpearon. Me borraron. Abandonado. Pero no me quedé enterrado. Regresé.
No para demostrar nada. No para vengarme. Sino para elegir quién quería ser sin el permiso de nadie. Y esta vez, el único nombre que respondí fue el mío. Con orgullo. Sin disculpas.